Bien, chiquilines, este es un primer encuentro bajo esta modalidad. Obviamente que todos nos tenemos que adaptar en cierta medida a lo que estamos viviendo. Y bueno, aprovechando que tenemos este espacio, la idea es a partir de ahora trabajar un poco bajo esta modalidad. Seguramente vendrá algo de Zoom más adelante, o algo de Crea o YouTube, en fin, iremos viendo. Pero en principio lo que vamos a ver rápidamente hoy es la línea de tiempo que ustedes ya la tienen disponible hace algunos días en la plataforma Crea. Dicho sea de paso, me está preocupando un tanto la escasez de trabajo que he recibido. Se valora mucho lo que ya tengo, pero de todas formas me gustaría que todo el mundo, en la medida de sus posibilidades, vaya cumpliendo, y si tiene dificultades que se comunique a través del foro que también está para ello. Bueno, les decía, la línea de tiempo de la Edad Media, hay que aclarar obviamente que esto es una conceptualización de los historiadores occidentales. Nosotros vivimos en este mundo occidental, por lo tanto nos referimos siempre a nuestro lado del mundo. Edad Media quiere decir que está en el medio justamente de lo que fue la antigua y la moderna. Una edad que en algún momento se consideraba como muy oscura, pero por suerte y a raíz de diversas investigaciones se empezó a ver que no era tan así, que había una riqueza importantísima en la misma, que los molineros, por ejemplo, que en su momento eran considerados ignorantes, no lo eran tanto. De hecho van a ser perseguidos por la Inquisición, es decir, la Santa Iglesia Católica persiguiendo a todo aquel que pensara distinto. Esta va a ser la clave, ¿no? Durante toda la Edad Media, el gran poderío de la Iglesia Católica, que lo va a tomar de los romanos, ¿no? Los romanos pierden el Imperio Romano de Occidente en 476, pero ya venían con una crisis importante desde el siglo III en adelante, la barbarización de Occidente, que se le llamó, los pueblos bárbaros que asediaban continuamente el Imperio Romano, sumado a esto las crisis políticas, en fin, las crisis económicas que sufrió el imperio, llevan a la caída de este imperio en 476, estamos hablando del siglo V. 496 aparece allí también mencionado en la línea de tiempo. Clodoveo, rey de los francos, se convierte al cristianismo, nuevamente la religión cristiana como una de las claves. ¿Por qué es importante? Porque los francos van a ser los que se encarguen de regentear el Sacro Imperio Romano, y por lo tanto van a tratar de tomar también la religión, como lo hicieron muy bien los romanos, como un elemento de unidad para todo el imperio. Por allí aparece mencionado en 711, árabes conquistan España. Esto es importantísimo porque se va a dar esta conquista hasta por lo menos años antes de que los reinos se unan y formen lo que va a ser España, y de allí la llegada de estos señores a nuestro continente. Recordemos que en 1492 se va a dar el arribo de los europeos a nuestro continente, el encuentro de los dos mundos que se le llama. Desde el 92 en adelante, desde 1992 en adelante, ya no se habla más de descubrimiento, sino que se habla del encuentro de dos mundos. 732, Carlos Martel detiene el avance de los árabes por Europa en la batalla de Poitiers. Esto era importantísimo porque si los árabes continuaban avanzando, en realidad, si bien no se puede hacer futurología, no se sabía a ciencia cierta qué iba a ocurrir con el mundo europeo, el mundo occidental, que después nos va a influenciar, como habíamos visto y lo hemos mencionado al pasar en la única clase que tuvimos en forma presencial. Después tenemos el apogeo del feudalismo, ¿no?, que va hasta el siglo X, XI aproximadamente. Y acá vamos a tener que leer algo del historiador Felipe Piña, que ustedes también lo tienen disponible hace algún tiempo en la plataforma Crea. Y si me dan un segundito, lo vamos buscando por acá. Ya lo tenemos. El historiador Piña, como ustedes saben, también aprovecho de paso mientras voy buscando. Ustedes tienen una actividad marcada que es visionar justamente la charla que este historiador dio para una fundación argentina. Y bueno, tienen una tarea marcada que les decía, que es hasta mañana martes, visionarla, participar en el foro y bueno, ir también buscando entre todos otra forma de estar en contacto.
Según este historiador, Felipe Piña, argentino él, dice: el feudalismo fue un sistema político, social y económico que se desarrolló en gran parte de Europa Occidental desde fines del siglo IX hasta fines del siglo XII. Este sistema tuvo sus orígenes en el colonato romano y se perfeccionó entre los francos a la muerte de Carlomagno, cuando el reino se dividió y el poder real fue reemplazado por los señores feudales. ¿Cómo estaba dividida la sociedad? Por aquel entonces no había clases sociales sino estamentos, es decir, que no había movilidad social y que nacía pobre moría pobre. Existían tres estamentos: los caballeros, es decir, los que pelean, los que luchan; los sacerdotes, los que rezan; y los campesinos, los que trabajaban. Eventualmente esta situación se podía ver modificar en algún sentido cuando se daban los casamientos por interés, ¿no? Es decir, algún noble venido a menos, se podía eventualmente lograr una alianza con otros y de esa forma modificar el estatus social. No era muy común, pero de todas formas esto se podía dar. Los campesinos eran el sostén económico de los sacerdotes y los caballeros. Es decir, el que trabaja, al igual que en los imperios, generalmente son los que están en las clases más bajas, ¿no? Es decir, los que mantienen toda esa riqueza, todo ese lujo que se va a ver en las cortes, y así como se había visto en su momento en el Imperio Romano, los que trabajan o son los campesinos, o son los que están en la servidumbre, o son los esclavos en otros casos. ¿Cómo eran los castillos? Bueno, los castillos, ustedes saben bien que es una de las características de esta época también. ¿Para qué servían? Servían básicamente para defensa, ¿no? Si yo me tengo que proteger de rivales, de posibles enemigos, se construían en lo alto de las montañas para poder vigilar la zona y controlar los trabajos de los campesinos y los posibles ataques de los enemigos. Casi todos tenían una muralla exterior defensiva y otra interior. Entre las dos murallas había un patio que servía de refugio en caso de ataque. Otra de las características importantes del feudalismo, el vasallaje. Era un contrato que se establecía entre el señor y sus subordinados, donde se establecían obligaciones mutuas. Por lo general, el señor se compromete a velar por la vida de sus vasallos, quiere decir esto que le brinda protección, ¿no? Y estos obedecerle y proveerlo de alimentos y servicios personales que incluían acompañarlo en la guerra. Vale decir que si hay guerra, si hay conflicto, si el señor feudal tiene un conflicto, todos tienen que participar necesariamente de ese conflicto y todos están comprometidos a servirlo, so pena de muerte, ¿no? Incluso, es decir, que usted no puede dejar de participar, sino que está obligado por contrato. Y también hay una situación que se da, que es muy particular como polémica, que cuando la mujer se casaba, el señor feudal tenía derecho a poseerla en primera instancia antes que el propio marido. Esto es una de las tantas cosas que se puede ver, como ya lo he señalado a través de la plataforma CREA, en la serie Catedral del Mar, que también en su momento les marqué la actividad para que ustedes la vieran y justamente pudieran observar en detalle este tipo de cosas que venimos comentando. Los siervos, la mayoría de la población de la sociedad feudal estaba compuesta por siervos, es decir, campesinos sometidos a servidumbre, que no eran libres de elegir a su señor o de trasladarse a otro castillo. Debían cultivar las tierras del señor o de la iglesia y pagar impuestos o diezmos según el caso. Si usted recibe la tierra, no es usted propietario, usted tiene que trabajar y tiene que entregar gran parte de lo que produce al señor feudal y además tiene que aportar a la iglesia. Es decir, la iglesia católica siempre se nutre justamente de lo que va recaudando. De hecho, las catedrales más importantes se van a construir de esta forma, salen por toda la cristiandad, que le llaman ellos, a recaudar, especialmente bajo la forma de diezmo. El diezmo es necesariamente el 10% de lo que usted produce. Bueno, hasta ahí entonces algo del feudalismo. A ver si volvemos acá a la línea de tiempo. Bueno, la cruzada, ¿no? Otra de las cuestiones importantes. Estoy agrandando ahí. La primera cruzada se da en 1095. La cruzada quiere decir que se organizan los señores feudales junto con la Iglesia Católica, los grandes nobles de la época,
para recuperar los santos lugares. En principio tiene un cometido estrictamente religioso y en el medio se desvirtúa un poco. Es decir, ¿por qué se desvirtúa? Porque van a priorizar en varias instancias las actividades mercantiles, comerciales, en detrimento de lo religioso. Si yo saco con toda la gente, cargo los barcos, con los caballos, con las armas, con todo lo que necesito para el viaje, cuido cada detalle, todo el mundo va identificado con la cruz en el medio, que va a ser el símbolo de los cruzados, y en el medio se va a dar que voy a establecer factorías comerciales, voy eventualmente a extender el dominio del poderío cristiano, digamos. Un fin era la cuestión religiosa, pero después se desvirtúa, como decíamos, a nivel de comercio y mercado, ¿no? Especialmente los genoveses y los venecianos van a tener mucho que ver en este sentido. Bueno, después aparece mencionado allí, chiquilines, la peste negra. Acá aparece 1347, puede ser 1346, 1347, el inicio desde Crimea, ¿no? Llega desde Crimea, viene con las ratas, que las ratas viajan en los barcos, la produce la pulga que la rata tiene, que después se disemina por todas las ciudades, especialmente a través de los cursos de agua. Fue la peste bubónica, que en realidad se la conoce como la peste negra, pero fue bubónica. Diezmó a la población, mató algo así como 25 millones de personas en Europa. Y a ver si podemos ver acá alguna imagen que tenemos en este librito muy didáctico, que en principio para alumnos de primer año de ciclo básico, pero de todas formas nos puede servir a nosotros. Y esto, acá está. No sé si ustedes vean cuál fue la causante, ¿no? Es decir, qué bichito fue la causante de la peste negra y cómo se disemina por toda Europa. 1347, es decir, toma como referencia, en este caso de este libro, la fecha que nosotros tenemos aquí. De todas formas esto puede variar, puede ser 1346, 1348. Como hemos visto en la única clase presencial que tenemos, generalmente los historiadores manejan distintas fechas. Tal es el caso que para el comienzo de la época moderna, algunos manejan 1453, la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, la toma de Constantinopla por los turcos otomanos, o se van a 1492 cuando los españoles arriban a nuestro continente. Como decíamos entonces, esta es la propagación de la peste, y van a ver que toma toda Europa, evidentemente, ¿no? La peste llegó al Mar Negro en 1346, de ahí se propagó por todo el Mediterráneo y luego al norte de Europa por rutas terrestres y ríos. Es decir, toda la gente que va en caravana por el desierto, o toda la gente que se dirige hacia otros lugares en barcos que pueden ser con un objeto comercial, un objeto religioso, simplemente el peregrinaje. Los viajes eran muy comunes. Entonces, claro, lo que hacen es trasladar la peste hacia otros lugares. Evidentemente se va a dar el fenómeno de la cuarentena, ¿no? Como bien lo dice Felipe Piña, que son 40 días de aislamiento, que tiene que ver también con un componente religioso, no necesariamente científico. Y bueno, para que tengamos otra idea de lo que eran las ciudades en aquel entonces, esta es una novela de Patrick Süskind, El perfume, historia de un asesino, un título un tanto polémico si se quiere. De hecho, la película, si ustedes la ven, si tienen oportunidades, verán que no es muy común la película, pero de todas formas nos sirve para ilustrar parte de lo que eran las ciudades medievales. Si bien está ambientada en las postrimerías de la Revolución Francesa, es decir, años antes de que se produzca la Revolución Francesa y la caída de la monarquía francesa, de todas formas nos sirve para ilustrar cómo eran aquellas ciudades medievales. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille y su nombre, a diferencia del de otros monstruos geniales como el de Sade, Saint-Just, Fouché, Napoleón, etc., ha caído en el olvido. No se debe en modo alguno
a que Granelby fuera a la saga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería, desprecio por sus semejantes, inmoralidad, en una palabra, impiedad, sino a que su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la historia, el efímero mundo de los olores. En la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías, las lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria, a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el clérigo, el oficial de artesano, como la esposa del maestro, apestaba la nobleza entera. Y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII aún no se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora ni destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. Es decir, este era el París de la época, ¿no? Pero tranquilamente puede ser otra de las ciudades medievales donde podemos ver claramente que las costumbres higiénicas no están muy desarrolladas y esto guarda relación directa nuevamente con la religión. Es decir, todo tiene que ver en estos casos con la importancia de la religión católica y bueno, vamos finalizando, chiquilines, porque seguramente no me hacen señas que nos hemos extendido un poco en el tiempo, pero bueno, creo que para un primer encuentro estuvo bien y después la seguimos.